Feliz sábado para todos, Dios les bendiga. El tema que quiero compartir con ustedes hoy es muy sencillo, pero pienso yo que muy importante para nuestro tiempos finales en los cuales Satanás va a desplegar todas sus artimañas y todos sus engaños, según dice este librito, El conflicto de los siglos, ¿sí? Hay una serie de engaños que después se los voy a mencionar porque hay una lista de engaños. Y hoy estamos viendo uno de ellos. De hecho, la escuela sabática, el día de ayer que estuvimos repasando, durante esta semana, la escuela sabática de los pioneros, para los que no saben, la escuela sabática se puede bajar de tiempodereunión.com. Ahí entran y bajan el folleto Escuela Sabática, y eso se puede estudiar durante la semana. Y en esa escuela sabática de los pioneros, o sea, que ellos enfrentaron los mismos engaños que nosotros estamos enfrentando ahora, en esa escuela sabática se menciona que uno de los engaños o uno de los frutos de la apostasía era la idea de que al final todo el mundo se iba a salvar. Esto es muy interesante porque esta doctrina que se llama el universalismo se refiere a que Dios es tan bueno y tan misericordioso que en realidad Él no va a permitir que absolutamente nadie se pierda. Y esto es muy interesante porque obviamente juega con la idea de que el carácter de Dios no permitiría que nadie muera al final, sino que todo el mundo se va a salvar. Y cuando decimos todo el mundo se va a salvar, no solamente nos referimos a los seres humanos, nos referimos también a Satanás y a sus ángeles. Es decir, al final todos van a ser purificados con fuego, pero va a ser un fuego no literal, sino un fuego que va a ser sencillamente una angustia y una tristeza que va a ablandar sus corazones, y aún después de la muerte aquellos que murieron siendo impíos van a ser purificados. Es una especie de purgatorio, pero del punto de vista protestante, ¿no? No un lugar donde ahora se están purgando los pecados como en la Iglesia Católica, pero sí una especie de purgatorio que al final Dios va a hacer pasar tanto a sus criaturas, tanto a los seres humanos, como a los ángeles, como a Satanás mismo, por el fuego, pero ese fuego lo que va a hacer es purificarlos del pecado y al final todo el mundo se va a salvar, ¿sí? Y puede ser que de la manera en que yo lo presento ahora sea una manera muy, digamos, muy cruda, y seguramente la mayoría de nosotros no lo aceptaría, pero por algo hay mucha gente que lo está aceptando, y sobre todo en el adventismo del séptimo día. Obviamente no sin antes espiritualizar las escrituras, es decir, dejar de ver las escrituras de manera literal, ¿sí? Que es algo que yo vengo hablando hace bastante tiempo, de la importancia que tiene de tomar las declaraciones bíblicas de manera literal, ¿sí? Y no espiritualizarlas o no darles otros sentidos de acuerdo a nuestras ideas preconcebidas. Voy a arrancar leyendo dos pasajes de las escrituras muy cortitos, muy breves, son muy claros, son palabras de Jesús. Una está en Mateo capítulo 7, la otra está en el Evangelio de Lucas, pero vamos a leer primero la de Mateo y después yo voy a mencionarles algunas cosas interesantes de este libro, El conflicto de los siglos, y cómo Elena G. White nos advierte acerca de este engaño en el tiempo del fin. Uno de los pasajes está en Mateo capítulo 7, versículo 12 en adelante, hasta el versículo 27. Lo vamos a leer medio rapidito, no es algo muy extenso, pero sí vamos a destacar algunas palabritas que se mencionan ahí. Jesús, hablando acerca de la regla de oro, saben que la regla de oro es hacer con otros lo que nos gustaría a nosotros que nos hagan, ¿no? Que básicamente es amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Esta es la regla de oro, ¿no? Versículo 12 dice: así que todas las cosas que queráis que los hombres os hagan, así también haced vosotros a ellos, porque esto es la ley y los profetas. O sea, la ley de Dios, digamos, concerniente a nuestra relación con nuestro prójimo, se resume en hacer a otros lo que nos gustaría a nosotros que a nosotros nos hagan. A nosotros nos gustaría que nos maten, que nos mientan, que nos roben, etcétera, etcétera. O sea, cumplir la ley es amar al prójimo como a uno mismo. En eso se resume la ley de Dios, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa? Si nosotros eliminamos la penalidad de la ley, es decir,
la infracción de la ley, el pecado es infracción de la ley y la paga del pecado es la muerte, si nosotros eliminamos esa consecuencia, va a reinar la injusticia. Y si reina la injusticia, entonces Dios no puede ser justo en absoluto. ¿Sí? Esto es como el ejemplo que se da siempre, ¿no? Bueno, ejemplo no es muy imaginario, es un ejemplo bastante real que ha pasado muchas veces, sobre todo en Argentina, que hay un sistema judicial y un sistema penitenciario bastante corrupto, donde los delincuentes entran por una puerta y salen por la otra. El asesino que entró a la cárcel y que no cumplió la penalidad y que salió a los pocos meses o a los pocos años, ¿usted qué piensan que pasa después que sale? Vuelve a matar gente. El violador que entra a la cárcel y que lo dejan salir por buena conducta, que esto ha pasado mucho en Argentina. Las leyes se flexibilizaron mucho para los violadores. ¿Saben cuántas violaciones hay en Argentina de personas que fueron dejadas en libertad simplemente? O sea, los jueces o los fiscales han flexibilizado la ley. ¿Y qué pasó con esa flexibilización de la ley? ¿Qué trajo como consecuencia? Trajo más sufrimiento y más dolor, porque esa gente salió a violar de vuelta. Y hay muchos casos así de violadores que son reincidentes, que para eso justamente está la ley. Si se quita la penalidad de la ley, ¿qué es lo que perpetuamos? El dolor. Si Dios quitara la penalidad de la ley, que la paga del pecado o la paga de quebrantar la ley es la muerte, si Dios quitara esa penalidad, ¿qué sería lo que haría Dios? ¿Perpetuar qué cosa? El dolor. Perpetuar el dolor para siempre. La muerte para siempre, perpetuar la tristeza. Pero la Biblia dice que cuando Dios haga cielos nuevos y tierra nueva no habrá más llanto, ni dolor, ni clamor. Por lo tanto, significa que no va a haber más pecado. ¿Sí? Entonces, evidentemente, Dios va a erradicar el pecado, porque la paga del pecado es la muerte. Pero la idea de Satanás es hacernos creer que el carácter de Dios es misericordia sin justicia. Y eso no puede ser. Es decir, es verdad que Dios es misericordioso hasta el extremo. Es verdad que Dios no quiere que ninguno se pierda. Pero es verdad también que Dios es justicia. ¿Sí? Y que la penalidad de la ley quebrantada, obviamente, es la muerte, ¿no? Entonces, después de mencionar la regla de oro y de cuál es el cumplimiento de la ley, Él nos dice en el versículo 13, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. La puerta ancha de la desobediencia a la ley de Dios, la puerta del pecado, la puerta de la no disciplina, del no esfuerzo, del no pensar en el prójimo, la puerta del egoísmo es ancha, y dice que son muchos los que entran por ella, y es una puerta que lleva a la perdición. ¿Sí? Pero dice el verso 14, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Interesante. Lo que está diciendo Cristo es que no todo el mundo se va a salvar. Es más, que va a haber un grupo bastante reducido, que es el que va a encontrar la puerta que lleva a la vida. O sea que no todos van a vivir para siempre. Recuerden que la primera mentira del diablo era que nosotros somos inmortales por naturaleza. Hagamos lo que hagamos, vamos a vivir para siempre, que somos dioses. Sin embargo, Dios nos dice, no, el alma que pecare, esa morirá. ¿Sí? Dios dijo, si comes del árbol, morirás. Entonces, nosotros no queremos asumir la muerte porque nos creemos a nosotros mismos dioses. Pero esa es la realidad, es decir, nosotros no queremos aceptar cuáles son las consecuencias de nuestros actos. De hecho, todos nosotros vamos a morir. Si Cristo no viene antes, todos vamos a ir al descanso. No sé si alguna vez se pusieron a pensar en eso, pero es real. Todos vamos a morir. O sea, todos desde que nacemos empezamos un proceso de desarrollo y después un proceso de deterioro y morimos. Todos vamos a morir por causa de nuestros pecados. Si nosotros durante nuestra vida no hubiéramos pecado nunca, no moriríamos. ¿Sí? De hecho, Cristo podría haber no muerto nunca, porque Él no pecó nunca, pero cuando cargó sobre sí el pecado de todos nosotros, estuvo propenso a la muerte. Pero no la muerte por sus pecados, sino la muerte por nuestros pecados. Pero como todos nosotros, aunque ahora no vivamos en el pecado, hemos pecado, todos tenemos que gustar la muerte.
a menos que Cristo venga antes de nuestra muerte, ¿sí? Así que nosotros como seres humanos queremos evitar esa realidad y queremos engañarnos a nosotros mismos y pensar de que aún vamos a poder vivir eternamente aunque muramos en pecado. Y es muy interesante esto porque escuchaba yo, lo comentaba ayer en la escuela sabática, escuchaba un pastor que abrazó esta idea universalista y él decía que el amor de Dios, como dice la Biblia, ¿no?, que el amor de Dios es más fuerte que la muerte. Decía, bueno, aún los que mueran en pecado, el amor de Dios los puede alcanzar después de esa muerte en pecado. Tremendo, tremendo. O sea, es muy sutil el engaño. Por eso vamos a tener que aferrarnos a la palabra de manera literal con todas nuestras fuerzas, ¿sí? Pero él decía esto, y que es algo que nosotros decíamos, bueno, un adventista jamás va a aceptar que hay oportunidad de salvación después de la muerte, como suelen aceptar en el catolicismo con el purgatorio y otras ideologías. Sin embargo, a través del universalismo, muchos adventistas están aceptando que va a haber oportunidad de salvación después de la muerte. Pero la Biblia dice que es necesario que los hombres vivan una vez, que mueran y después de esto el juicio. O sea, no hay otra oportunidad después de la muerte. Por eso nuestra vida tiene que estar a cuenta con Dios cada día, porque no sabemos cuándo es nuestro último día. Yo no sé si hoy o mañana es mi último día. Así que mis decisiones para el Señor tienen que ser hoy. ¿Sí? Tengo que estar entregado a Dios hoy. Entonces dice, versículo 15 al 20, nos da una pauta Jesús para darnos cuenta acerca de los falsos profetas. Dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Se recogen uva de los espinos o higo de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, mas el árbol malo da malos frutos. El árbol bueno no puede dar frutos malos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego, así que por sus frutos los conoceréis. La Biblia dice que los falsos pastores vienen vestidos de ovejas, no vienen vestidos de lobos. Son lobos, pero vestidos de oveja. ¿Y cuál es la vestidura de la oveja? La mansedumbre. O sea, ¿cómo aparece una oveja? Inocente, mansa, ¿no? Y justamente los que presentan esta idea universalista usan esa estrategia, ¿no? Y ellos hablan, bueno, Dios es tan bueno, Dios es tan amoroso, y hablan de esa manera. Pero lo que están vertiendo es un veneno mortal, porque le están diciendo a la gente que no importa sus decisiones actuales, no importa su vida actual, no importa el pecado, porque al final hasta Satanás mismo va a ser salvo, y entonces la gente posterga sus decisiones, y mucha gente quizá va al descanso pensando que tendrá tiempo de poner a cuenta su vida, ¿no? Ustedes recuerdan cuando el rey, creo que era Ezequías, se le había dicho, no recuerdo ahora el nombre, pero creo que era Ezequías, se le había dicho que iba a morir en esos mismos días, iba a morir. Dios le dijo que iba a morir, que había llegado el tiempo de su muerte, y Dios le dice algo, que ojalá Dios nos pudiera decir eso a todos antes de morir, ¿no? Le dice, pon tus cosas en orden, pon a cuenta tu vida, pon tu casa en orden porque vas a morir. Después él llora y le pide, y Dios le da 7 años, ¿no?, de vida. Pero qué importante sería, ¿no?, si nosotros supiéramos la fecha de nuestra muerte, poder poner nuestras cosas en orden. Evidentemente no sabemos la fecha de nuestra muerte porque tenemos que estar a cuenta hoy. O sea, cada momento tenemos que estar a cuenta con el Señor, ¿no? Pero dice que estos falsos profetas o falsos pastores se disfrazan con vestidos de oveja y disfrazan el veneno detrás de la mansedumbre fingida, ¿no? Pero dice que hay una evidencia clara. ¿Cuáles son los frutos? Los frutos traen santidad, los frutos traen arrepentimiento, los frutos traen abandono del pecado. Si no hay eso, si no hay una motivación a abandonar el pecado, si no hay una motivación a buscar la santidad, entonces evidentemente no es un árbol bueno. Si no tiene frutos buenos, no es un árbol bueno, ¿sí? Entonces dice el 21, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Acá Jesús lo está poniendo en palabras bien claras, o sea, acá no hay alegorías, no hay parábolas. El que hace va a entrar, el que no hace no va a entrar. Muy sencillo.
Si no entendimos la parábola del camino ancho y el camino angosto, acá lo pone de manera muy sencilla. Son solamente los que hagan la voluntad del Padre. O sea, muchos le van a decir en aquel día, verso 22, Señor. Muchos le van a decir Señor. ¿No profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? ¿Son los milagros evidencia de la obra del Señor? ¿Son expulsar demonios evidencia de la obra del Señor? Entonces dice el versículo 23, entonces les protestaré, nunca os conocí, apartados de mí, obradores de maldad. ¿Cuál es la evidencia de la obra del Señor? Si tenemos frutos buenos, si cumplimos la voluntad de Dios. Porque a estos que le decían Señor, Dios les dice, Cristo les dice, apartados de mí, hacedores de maldad. O sea, o hacemos maldad o hacemos bondad. O cumplimos la ley o la quebrantamos. Si andamos conforme a la palabra del Señor, somos de Él. No nos engañemos. No dejemos que Satanás nos engañe, ¿no? Con una falsa idea de la misericordia de Dios desprovista de su justicia. Esto es lo que quiere Satanás, porque a Satanás no le importa que haya un 99,9% de verdad. A él no le importa eso. A él con el 0,1 de mentira metido en nuestras doctrinas le alcanza. Porque es verdad que Dios es amplio en perdonar, amplio en misericordia, que llama constantemente al pecador al arrepentimiento. Eso es verdad. Pero también es verdad que no dará por inocente al malvado. También es verdad que es un Dios justo, ¿sí? Entonces dice el versículo 24, cualquiera pues que oye estas mis palabras y las hace, la compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca y descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Y todo el que oye estas mis palabras y no las hace será comparado al hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. O sea, acá lo determinante es no solamente escuchar la palabra, sino hacerla. El que oye mis palabras y las hace es el hombre prudente. El que oye mis palabras y no las hace es el hombre insensato. O sea, el factor determinante no es simplemente oír, sino poner por obra, ¿sí? Y la Biblia promete, y Dios promete dar su espíritu a cada uno de sus hijos para darnos el querer y el hacer por su buena voluntad. Si nosotros entregamos nuestra voluntad a Dios, porque nuestra voluntad es ir contra la palabra de Dios, y le decimos al Señor, Señor, tú sabes que yo no me agrado en tu ley, yo no me agrado en hacer tu voluntad, tú sabes que a mí me cuesta leer la Biblia, tú sabes que a mí me cuesta orar, pero yo pongo mi voluntad a tus pies, Dios pone en nosotros el querer y el hacer. Pero nosotros se lo entregamos y Él nos da el querer y el hacer, nos da la fuerza. Y es un proceso del cual ni siquiera nos damos cuenta nosotros, ¿sí? Simplemente nosotros nos ponemos a los pies de Cristo, le ponemos nuestras inquietudes, nuestras necesidades, nuestras faltas, y Dios hace una obra de adentro hacia afuera de cambio, ¿no? Entonces acá Cristo deja bien claro de que no todo el mundo se va a salvar. Ahora, esto mismo que Jesús dijo, lo respondió en Lucas capítulo 13 a una pregunta muy concreta que acá sí ya no da lugar a dudas con respecto al tema que se está tocando. Lucas capítulo 13, versículo 23, dice así, le dijo uno a Cristo, Lucas 13, 23, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Fíjense la pregunta que le hizo, ¿no? Le hizo la pregunta de lo que estamos hablando ahora. ¿Cuántos son los que se salvan? ¿Son pocos? ¿Son muchos? ¿Son todos? ¿Sí? La pregunta da por sentado de que no todos se salvan. Pero pregunta, ¿son pocos los que se salvan? Entonces Jesús responde con la misma parábola. Porfiad a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. ¿Sí? Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando afuera, comencéis a tocar la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Y él respondiendo os dirá, no os conozco de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero él dirá, os digo que no os conozco de dónde seáis, apartaos de mí,
todos vosotros obradores de maldad. Allí será el lloro y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios y vosotros excluidos. Y vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios, y aquí hay postreros que serán primeros y primeros que serán postreros. Bueno, las palabras de Cristo son muy claras con respecto a esto. Dice, traten de entrar por la puerta angosta porque son muchos los que tratan, pero no todos pueden entrar. Y después van a estar afuera, excluidos del reino de Dios, y cuando ellos llamen para entrar, y acá viene la cuestión, ¿no? O sea, hay un momento en el que esa puerta se cierra, que es el tiempo de gracia, el tiempo de gracia no solamente grupal, que va a ser al final del tiempo, justo antes de la venida de Cristo, sino también individual. Nosotros podemos cerrar el tiempo de gracia individualmente, ¿sí? Cuando blasfemamos contra el Espíritu Santo, es el pecado que no tiene perdón de Dios porque el ser humano se volvió insensible a la voz del Espíritu. Pero hay un tiempo de gracia donde dice, ustedes van a llamar y de adentro le van a responder, yo no los conozco, apártense de mí, obradores de maldad. Y nuevamente describe cuál es la cualidad, la característica que excluye a los malos del reino de Dios. El obrar maldad. El obrar maldad. ¿Cómo podemos nosotros pensar que un Dios bondadoso y misericordioso es capaz de perpetuar la maldad eternamente? ¿Ustedes se acuerdan cuando Adán y Eva pecaron? Que dice que fueron abiertos sus ojos, ahora conocían la maldad, ahora conocían la tristeza, cosa que antes no conocían. Era verdad que iban a conocer más, pero conocieron algo que no les servía, ¿sí? Era un conocimiento atroz. Conocieron lo que era la maldad, lo que era la vergüenza, el miedo, la tristeza, todo eso no lo conocían antes. Ahora lo conocían, ya fueron abiertos sus ojos y ahora conocían lo malo, ¿sí? ¿Qué pasó cuando ellos conocieron lo malo? Dios no dijo, bueno, los dejo ahí que se van a autodestruir. No, dice que los expulsó, los excluyó del huerto de Edén y puso un ángel con espada flamígera para que ellos no entraran y no tomaran del árbol de la vida y vivieran para siempre. O sea, Dios intervino, obviamente con dolor, con tristeza, porque sus criaturas ahora estaban destituidas de la gloria de Dios, ¿sí? La gloria de Dios era lo que los vestía, porque ellos estaban desnudos pero no se daban cuenta. Cuando fueron destituidos de la gloria de Dios, de ese halo de gloria que los vestía, ahora tuvieron que cubrirse con hojas de higuera, pero Dios intervino y los expulsó del huerto. ¿Para qué? Para que no vivieran para siempre. Interesante. ¿Cómo podemos pensar nosotros ahora que Dios va a permitir que el pecado viva para siempre? En absoluto. Dios no va a permitir que el pecado viva para siempre porque eso sería perpetuar la maldad, la tristeza y el dolor eternamente. Y un Dios misericordioso y amoroso de ninguna manera haría algo así. ¿Sí? Ustedes piensen, ¿no? Volviendo al ejemplo de las cárceles en Argentina, bueno, en muchas partes del mundo donde hay corrupción pasa esto de las puertas giratorias en las cárceles. Imagínense esto, ¿no? Una mujer víctima de violación o un niño víctima de abuso sexual. Durante las restricciones, ¿qué pasó? Abrieron la cárcel a muchos violadores porque supuestamente estaban en riesgo de contagio en la cárcel, y muchos de esos violadores volvieron a abusar a la misma víctima que habían abusado anteriormente. Imagínense, pónganse ustedes en el lugar de la víctima, de haber sido maltratado y después ver que la justicia es endeble, que la ley es endeble y ahora su victimario puede llegar hasta donde él está. ¿Qué Dios misericordioso y amoroso, compasivo y justo haría eso con alguna de sus criaturas? Un monstruo haría eso con alguna de sus criaturas. Solamente un monstruo haría eso. Entonces Dios no es un monstruo. Su carácter amoroso y compasivo jamás permitiría que las víctimas tengan que convivir eternamente con su victimario sin que haya habido justicia. Eso es una locura. Eso es una locura que solamente puede surgir en la mente retorcida de aquellos que han despojado a Dios de su justicia infinita. Hermanos, eso es tremendo. Nosotros no tenemos una noción cuando decimos tan livianamente, no, sí, porque lo decíamos en el mundo, cuando no éramos creyentes decíamos, no, Dios, no es que Dios va
a destruir a los malos, sino que nos va a hacer pasar las cosas para que veamos y después todos vamos a ser salvos. Esa era una doctrina, una idea común cuando estábamos en el mundo. Solamente una mente que no conoce la magnitud del pecado, que no conoce lo ofensivo que es el pecado para Dios, puede llegar a una conclusión como esa. Y que no conoce obviamente lo que costó el precio de nuestra salvación y lo que valió para Dios poder redimirnos del pecado, puede llegar a una conclusión como esa. Entonces, hermanos, tenemos que estar alerta sobre eso. Yo quisiera terminar compartiendo algún pequeño pasaje de este libro. Primeramente les recomiendo que ustedes puedan leer Las acechanzas del enemigo, que es el capítulo 33 de este libro, porque ahí están enumeradas cuáles son todos los engaños finales de Satanás para este tiempo. Entonces, en el capítulo 33 se empiezan a enumerar esos engaños, y uno de los que se menciona, yo se los voy a mencionar así nomás, pero están en orden en este capítulo. Esto está desde la página 572 del Conflicto de los Siglos en adelante, es todo el capítulo, pero ella dice, por ejemplo, que uno de los engaños es que no importa la doctrina. O sea, muchos cristianos dicen, bueno, no importan tanto las doctrinas y no importa tanto si vivimos correctamente o no conforme a esas doctrinas. Ese es uno de los engaños populares de Satanás. El otro es que la ciencia está por encima de la Biblia, otro engaño que Elena G. White enumera, la ciencia o las teorías científicas por encima de la Biblia. Otro engaño que ella menciona es concentrarse en las cosas que no han sido reveladas. Dice que muchos cristianos se concentran en tratar de develar lo que Dios no ha revelado en su palabra, y con eso pierden tiempo y llenan de dudas y escepticismo a muchos creyentes. Otro engaño que enumera la sierva del Señor en este capítulo es el engaño del espiritismo, ¿sí? Los milagros y las apariciones del espiritismo. Otro engaño que ella menciona es la negación de la divinidad de Cristo. Son muy interesantes todos los puntos que ella menciona, porque cada uno de estos puntos nos lleva en nuestra mente a alguna doctrina o alguna enseñanza que hemos escuchado por ahí. La negación de la divinidad de Cristo es uno de los engaños finales, no considerar a Cristo el divino Hijo de Dios, preexistente, que compartía con el Padre desde los días de la eternidad. Esto le quita valor al sacrificio hecho por Dios y por Cristo en nuestro favor. Otro engaño es suponer que Satanás no es un ser personal. Interesante. Hay gente que piensa que Satanás es simplemente una personificación de nuestros malos pensamientos, pero no es un ser personal real, ¿sí? Esto también es interesante. Otro engaño, y el último que se menciona en este capítulo, es la duda y la incredulidad. Es decir, cuando hay hermanos que, fingiendo modestia o fingiendo humildad, constantemente están dispersando dudas, ¿no? Entonces dicen, bueno, miren esto, qué difícil de entender, o qué significará, se contradice esta parte con otra de la Biblia, y ellos esparcen dudas fingiendo que es por humildad y por ser personas sencillas que no entienden ciertas cosas, pero en realidad lo que están haciendo es dispersar incredulidad entre los hermanos. Esto es algo muy común que lo van a ver, ¿sí? Que dejan dudas planteadas y no las resuelven, ¿sí? Esto es una estrategia de Satanás. Entonces, estas 8 mentiras o estos 8 engaños de Satanás están explicados en este capítulo. Pero en el capítulo siguiente, Elena G. White se centra en 2 engaños que derivan del espiritismo que fue mencionado anteriormente. En el capítulo siguiente se llama El misterio de la inmortalidad, y ella habla puntualmente de 2 engaños particulares que son opuestos entre sí, pero que ambos desfiguran el carácter de Dios. Y presten atención porque esto es muy interesante. Uno de ellos se encuentra en la página 589, párrafo 1, y dice así: después de la caída, Satanás ordenó a sus ángeles que hicieran un esfuerzo especial para inculcar la creencia de la inmortalidad natural del hombre. O sea, el engaño del espiritismo, o sea que el ser humano es inmortal por naturaleza, ¿sí? Y después de haber inducido a la gente a aceptar este error, debía llevarla a la conclusión de que el pecador viviría en penas eternas. ¿Cuáles son las penas eternas? El infierno. Ahora el príncipe de las tinieblas, obrando por conducto de sus agentes,
representa a Dios como un tirano vengativo y declara que arroja al infierno a todos aquellos que no le agradan y que les hace sentir eternamente los efectos de su ira, y que mientras ellos sufren tormentos indecibles y se retuercen en las llamas eternas, su Creador los mira satisfechos. Interesante. ¿Cuál es el engaño de Satanás? Primero convence a los hombres de que los hombres son inmortales, y después los empuja un poco más y les hace creer que Dios a esas almas inmortales las va a tirar a un lugar de tormento eterno, donde los va a hacer sentir un dolor indecible por las edades sin fin, y que Dios los va a mirar satisfechos. Y de esta manera desfigura ¿qué cosa? El carácter de Dios, ¿sí? Y la crueldad propia de Satanás es atribuida a Dios. Y esto no es así. Sabemos, nosotros no vamos a hablar de la teoría del infierno porque lo doy por sentado, ¿sí? Pero Elena G. White dice que los que no aceptan esta mentira son empujadas a un error opuesto, a un error que está en las antípodas, pero que no deja de ser error por eso. En este mismo capítulo, en la página 592, en el párrafo 2, dice lo siguiente: muchos a quienes subleva la doctrina de los tormentos eternos, a la doctrina de los tormentos eternos, se lanzan al error opuesto. O sea, hay un error que es opuesto a la doctrina del infierno, la cual muchos abrazan. Y dice así: ven que las santas escrituras representan a Dios como un ser lleno de amor y compasión, y no pueden creer que haya de entregar a sus criaturas a las llamas de un infierno eterno. Pero, como creen que el alma es de por sí inmortal, no ven otra alternativa que sacar la conclusión de que toda la humanidad será finalmente salvada. Está la conclusión, el error opuesto al del infierno. Muchos son los que consideran las amenazas de la Biblia como destinadas tan solo a amedrentar a los hombres para que obedezcan, y no como debiendo cumplirse literalmente. Escuchen esa palabra, literalmente. Yo les decía hoy, tenemos que acostumbrarnos, hermanos, a aceptar la Biblia literalmente, porque los engaños de Satanás van a venir tratando de espiritualizar las escrituras, ¿sí? Entonces el fuego que iba a destruir a los malvados ya no es un fuego que destruye, sino que es un fuego que purifica para que sean salvos al final, ¿sí? Entonces dice que muchos creen que todos van a ser salvados y que las amenazas de la Biblia no se van a cumplir literalmente, y que Dios es demasiado bueno para llevar a cabo esas amenazas. Dice: así el pecador puede vivir en placeres egoístas sin prestar atención alguna a lo que Dios exige de él, y esperar sin embargo que será recibido finalmente en su gracia. Semejante doctrina, que así especula con la misericordia divina, pero ignora su justicia. Interesante, especula con la misericordia divina, pero ignora su justicia, agrada al corazón carnal y alienta a los malos en su iniquidad, ¿sí? O sea, en definitiva, en una de las doctrinas se desfigura el carácter de Dios al hacerlo cruel y torturador, ¿no?, en las llamas del infierno por las edades sin fin, y en la otra doctrina opuesta se representa a Dios con una misericordia tal, desprovista de justicia, que va a hacer que todos al final sean salvos, y ambos son errores. Entonces la sierva del Señor, casi terminando en este capítulo, en la página 595, párrafo 2, ella dice lo siguiente: Dios declara positivamente en su palabra que castigará a los transgresores de la ley. Así lo dice la sierva del Señor. Dios declara positivamente en su palabra que castigará a los transgresores de su ley. Los que se lisonjean con la idea de que es demasiado misericordioso para ejecutar su justicia contra los pecadores, no tienen más que mirar la cruz del Calvario. Aquellos que piensan que Dios va a tomar como cosa liviana el pecado y que va a perdonar a todos los pecadores y que su justicia no se va a eximir, que no se va a satisfacer su justicia, lo que tienen que hacer, dice, es mirar la cruz del Calvario. Porque en la cruz del Calvario Dios cargó sobre Cristo el pecado de nosotros. Y no solamente que Dios volvió su rostro, fue entregado a una muerte cruel, a una muerte dolorosa. Él pagó el precio de nuestra salvación.
Él pagó la paga del pecado, que es la muerte. Entonces, ¿cómo podemos creer que no haya una paga del pecado y que no haya una consecuencia? Entonces dice, la muerte del Inmaculado Hijo de Dios testifica que la paga del pecado es muerte, que toda violación de la ley de Dios debe recibir su justa retribución. Cristo, que era sin pecado, se hizo pecado a causa del hombre, cargó con la culpabilidad de la transgresión y sufrió tanto cuando su Padre apartó su faz de él, que su corazón fue destrozado y su vida aniquilada. Hizo todos esos sacrificios a fin de redimir al pecador. De ningún otro modo habría podido el hombre liberarse de la penalidad del pecado, y toda alma que se niegue a participar de la expiación conseguida a tal precio debe cargar en su propia persona con la culpabilidad y con el castigo por la transgresión. Entonces, la sierva del Señor dice, ¿no? Dios declara en su palabra que el pecador va a ser castigado, ¿sí? Y los que no quieran creer esto, miren a Cristo, como Dios castigó en Cristo el pecado de todos nosotros. Todos aquellos que se nieguen a aceptar este precio de la salvación, este regalo de Dios, que fue que Cristo cargó sobre él el pecado de nosotros, van a tener que cargar sobre sus propias personas el castigo por sus propios pecados. Interesante, ¿sí? Entonces, ¿dónde se puede ver la justicia y la misericordia de Dios a la vez? Su carácter perfecto, no solo justo, no solo misericordioso, sino esa combinación perfecta entre la justicia y la misericordia. ¿Dónde se puede ver? En la cruz del Calvario, en el precio que fue pagado por nuestros pecados. La sierva del Señor, en esta misma cita, en este mismo pasaje que yo leí recién, llama a esta doctrina universalismo, ¿sí? Que es lo que ahora está empezando a surgir en el adventismo del séptimo día. Hermanos, estemos atentos, estudiemos la palabra, recibámosla de manera literal, aceptemos lo que dice de manera literal, no nos dejemos engañar por las estratagemas del enemigo, ¿sí? Lean ese capítulo de las acechanzas de Satanás donde se describen cada uno de esos engaños para poder identificarlos. Y bueno, hermanos, confiemos en la palabra, recibamos la palabra como hijos y podamos confiar en un Dios que no solamente es misericordioso, sino que también es justo, y que esa justicia tiene un propósito amoroso, que es liberar al universo del pecado, del dolor y del sufrimiento. Que Dios les bendiga.